Le damos la bienvenida a este maravilloso encuentro de los hijos de Dios. Bueno, queridos hermanos, el domingo pasado, los que pudieron estar en este lugar, comenzamos un tema acerca de la oración, ¿verdad? Esa oración que nos permite tener certeza de que Dios nos oye. Es una oración que nos transforma paso a paso y poco a poco vamos cambiando y siendo transformados de un carácter natural a un carácter ahora más espiritual. Y hoy vamos a seguir este tema hablando de la oración continua. Esa oración continua a la cual nosotros hemos sido llamados. Sabemos por la Escritura que nosotros fuimos llamados a tener comunión con Dios. Es decir, una común unión con aquel que nos salvó. Fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo, a ser uno con Él, así como el Padre y Jesús son uno. Jesús oró para que sus discípulos, su iglesia, los que creyeran en Él, también fueran uno con Él. Y a eso nos ha llamado el Señor. Así que estuvimos viendo cómo esa oración es un llamado de Dios y es la voluntad de Dios que nosotros podamos orar. Podamos permanecer unidos al Señor a través de la oración. Y hoy vamos a hablar sobre esa oración continua. Quiero compartirles la palabra en la carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estas son palabras del Señor a través de la vida del apóstol Pablo, que le enseña a la iglesia de los Efesios que nosotros debemos orar cada cuánto. En todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo, es decir, en los tiempos que nosotros consideramos buenos, en los tiempos que consideramos malos, en todo tiempo. ¿Cómo? Con oraciones y con súplicas. Y podemos preguntarnos si las oraciones y las súplicas son diferentes. Y pues realmente una súplica también es una oración. Pero sabemos que hay oraciones que están tan cargadas emocionalmente, inspiradas por nuestra necesidad, por nuestras dolencias, por nuestros sentimientos más profundos, que esas oraciones se convierten en súplicas, porque son nacidas de un corazón verdaderamente necesitado. Entonces, una súplica y una oración podríamos decir que en efecto son lo mismo, pero sabemos que la súplica es cuando es tan profunda nuestra necesidad, tan grande nuestra carga emocional, que no hay otra cosa que podamos hacer sino derramarnos delante de la presencia del Señor, suplicándole a Él, entendiendo que solo Él es el que nos puede dar a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Pero el apóstol no solo dice que debemos orar en todo tiempo, con oraciones y súplicas, sino que nos da una instrucción más y nos dice velando en ello. Velar, ¿qué significa? Permanecer, ¿verdad? Estar a velar es como estar toda la noche allí en espera, como una espera continua. Y ese es el consejo del apóstol Pablo, que nosotros debemos orar y suplicar, pero también debemos velar en esto con perseverancia y con súplica, aún también por los santos, es decir, por nuestros demás hermanos. No solo por nosotros, sino por todos los santos, todos nuestros hermanos que también, como tú y yo, padecen necesidad. Mira, la persona que está a su lado está en necesidad. Hoy la persona que tú tienes a tu lado, aunque tú no la conozcas o no sepas cuál es su necesidad, tiene una necesidad. Tiene algo en lo cual necesita intervención sobrenatural de Dios. Y nosotros necesitamos orar para que Dios intervenga de manera sobrenatural, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hermanos, porque todos en este mundo padecemos necesidad. Algunas son necesidades más trascendentales, otras son necesidades de pronto menos, no podemos decirlo importante, porque toda necesidad es importante, pero de pronto menos trascendental. Pero
igualmente el que puede ayudarnos en cualquier necesidad es el mismo. Sea una necesidad de vida o muerte trascendental, o sea un simple, aún incluso deseo de nuestro corazón. Sabemos que Dios es el que nos puede conceder todas las cosas. Así que, queridos hermanos, sabemos que el Señor nos ha llamado a que podamos permanecer y perseverar en la oración. Nosotros, los que hemos sido llamados a salvación, los que pueden hoy considerarse como cristianos verdaderos, porque han experimentado la maravillosa gracia de ser salvos, sabemos que nuestras vidas son cambiadas para siempre. Ahora, entendemos también que nosotros, aunque sí hemos sido salvos, seguimos luchando con nuestro carácter. ¿O quién aquí no lucha con su carácter? Seguimos luchando con que nosotros tenemos aún cosas que tenemos que ir cambiando y superando y ser transformados de manera paulatina. Vivimos ahora con una paz y con una dicha de sabernos salvos, pero también sabemos que a pesar de ser salvos, nuestra lucha no terminó el día en que fuimos salvados. Ese día tenemos la dicha y la paz de saber que cuando la vida en la tierra finalice, nosotros podemos estar seguros y confiados en la vida eterna que Él nos ha prometido. Pero aún siendo salvos y aún teniendo certeza de nuestra salvación, en ningún momento se nos ha dicho o se nos ha enseñado o la palabra nos ha indicado que dejaremos de luchar. Seguiremos luchando con nuestro propio carácter, seguiremos luchando con las tentaciones del mundo, seguiremos luchando contra las acechanzas del diablo. Seguiremos en esa lucha continua y constante. ¿Hasta cuándo? Hermano, hasta el día que partamos a la presencia del Señor o hasta el día que Él venga por nosotros. Por eso es tan importante que nosotros podamos recurrir a ese medio de gracia que se llama oración. Porque solo en el Señor nosotros encontramos esperanza, cuidado, protección y también podemos encontrar el propósito real de nuestras vidas. Encontramos la experiencia de que Dios nos ama y de que Dios nos cuida. ¿Cuándo? Cuando estamos en su presencia. Ahora, cuando nosotros somos salvos, inmediatamente después de la conversión, no estamos o no todo el mundo está convencido al llamamiento al cual Dios lo ha hecho. Hay personas que reciben salvación porque han puesto su fe y su confianza en Cristo, lo cual es lo que requerimos para recibir por gracia la salvación de nuestras almas, la fe en Cristo. Y hay personas que creen en Cristo, que han puesto su fe en Cristo, pero que aún no conocen todas las riquezas de la gloria a las cuales hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento total de la Escritura. Y créeme, no lo vamos a tener nunca el conocimiento total de la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es viva, siempre está vigente. Es la palabra de Dios vivo que sigue estando vivo a través de la Escritura en medio de su iglesia. Entonces, no vamos a tener todo el conocimiento a lo cual nos ha llamado el Señor. Es más, algunos cristianos salvos aún creen o consideran que estarán en comunión, verdadera comunión con Dios, solo cuando mueran. ¿Por qué? Porque a través de la tradición se nos ha enseñado que el que muere entra a la luz perpetua del Señor. ¿Cierto? Son cosas que se nos enseñaron, que ahora descansa y entra a la luz perpetua del Señor, como si fuera algo exclusivo para los muertos. Pero resulta que la comunión con el Señor no es para los que fallecen en esta tierra solamente, es para los vivos que estamos aquí en la tierra y que hemos recibido salvación. Recuerden que a lo que nos ha llamado el Señor, una de las tantas cosas a las cuales el Señor nos ha llamado es a tener común unión, o sea, comunión con su Hijo Jesucristo.
Así que esa comunión con Dios no es para después de la muerte. Después de la muerte vendrá otra etapa, una comunión distinta, porque ya estaremos libertados de este cuerpo carnal, de este cuerpo de muerte, como lo llama la Escritura, pero la comunión con el Señor podemos y debemos y estamos llamados a disfrutarla mientras estamos vivos. ¿Usted comprende esto? Es aquí en la tierra, mientras respiramos y vivimos, que hemos sido llamados a tener comunión con el Señor, a estar en la presencia de Dios, a vivir las riquezas de estar y las delicias de estar en su presencia. Es aquí en la tierra donde eso se disfruta, querido hermano. No que en el cielo no, allá será distinto, allá será ya libertados de este cuerpo. Pero aquí, mientras estamos en la tierra, aún podemos gozar de esa presencia del Señor. Así que la comunión no es el llamado para los que parten. Es el llamado para los que estamos aquí en la tierra. Nosotros debemos ser agradecidos con este llamado que el Señor nos ha hecho, porque el mejor regalo que el Señor nos ha dado, indiscutiblemente es la salvación, pero el regalo que nos ha permitido disfrutar mientras somos llamados a la salvación eterna es a la comunión aquí en la tierra. Por eso, queridos hermanos, cuando usted piense, ¿por qué quiero ir al cielo? Medite profundamente cuál es la intención que hay en su mente, en su corazón y en su vida de ir al cielo. Una vez que tuve la oportunidad de predicar sobre, no recuerdo qué exactamente era, pero yo les hacía esta misma pregunta. ¿Usted por qué quiere ir al cielo? ¿O por qué la gente quiere ir al cielo? Y muchas personas pueden contestar porque no quieren vivir el castigo del infierno. Porque sabemos que solo hay cielo y hay infierno. El cielo es un lugar ¿de qué? De paz, de gozo, donde no hay necesidad. ¿Y el infierno es un lugar de qué? De tormento y de dolor, ¿verdad? Entonces, si solo hay dos lugares y uno es tormento y dolor y el otro es paz, ¿a dónde quiero ir? Al de paz. Y es la respuesta fácil que muchos tienen en su mente y en su corazón, y la razón por la cual quieren ir al cielo, para evitarse el castigo. Hermano, ¿usted sabe lo que la Escritura declara que es el infierno? Sí, la Escritura dice que es un lugar de fuego eterno, donde el gusano no muere, donde hay crujir de dientes. Pero ¿usted sabe por qué ese lugar es así? Porque allí, cuando llegue el juicio final, en el infierno no estará la presencia de Dios. Habrá separación eterna del condenado con Dios. Es decir, que en ese lugar de infierno y de dolor y de fuego eterno y de condenación eterna, ¿por qué hay crujir de dientes? Porque no hay esperanza alguna para el que está allí. Porque así clame, así pida, así ruegue misericordia, el Señor ya no estará en ese lugar. Por eso se llama muerte segunda, por eso se llama muerte final, porque la separación eterna entre ese hombre y pecador y Dios será por la eternidad y no habrá quien pueda hacer nada. Por eso el infierno es un lugar aterrador. No porque haya fuego o gusano. El infierno es un lugar aterrador porque allí no estará Dios. No estará la presencia de Dios y la separación será definitiva. Pero el cielo, por el contrario, será el lugar de la comunión perfecta de sus hijos con Dios. Así que más que desear las calles de oro y el mar de cristal, los verdaderos creyentes, los que han conocido a Dios, los que han disfrutado de su presencia aquí en la tierra, el deseo y la intención y aquello que los llama y los motiva a ir a disfrutar de ese cielo,
Como les decía, no son las calles de oro ni el mar de cristal, sino el saberse que estará en comunión perfecta con su Dios. Esa debería ser la razón por la cual nosotros deseáramos ir al cielo. Si a ti te preguntaran por qué quieres ir al cielo, la respuesta natural que debería brotar del verdadero creyente es porque voy a estar con el Señor, porque le voy a adorar por la eternidad, porque estaré mirándolo cara a cara con mi eterno Salvador, disfrutando eternamente de una comunión y una unidad perfecta con Él. Ese es el deseo de los que amamos al Señor y a los que hemos sido entrenados para disfrutar de esa comunión. ¿Cuándo? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, podemos disfrutar de esa comunión con el Señor, porque Él nos ha dado un adelanto de lo que será su gloria, las arras, que es la garantía de que su promesa se va a cumplir. ¿Usted sabe cuáles son esas arras de la garantía de la promesa de la vida eterna? Los creyentes deben saber cuáles son esas arras. ¿Quién es las arras de la promesa de la vida eterna? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, regalo del Padre para los creyentes, para la iglesia de Jesucristo, es la garantía de que un día estaremos en su presencia con plenitud. Pero mientras, Él envió a su Espíritu Santo para que la iglesia no estuviera sola, para que la iglesia no luchara sola, para que la iglesia tuviera comunión con Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Así que usted puede tener comunión con Dios porque el Espíritu Santo de Dios mora ahora en el creyente y lo une al Señor. Amén. Esa es la garantía que tenemos. Esas son las arras de nuestra esperanza. Así que ese dulce Espíritu de Dios que ahora mora en la vida de los convertidos empezará a ser un acercamiento del hombre al corazón de Dios. Esto sucede porque es la voluntad de Dios y porque Dios quiere que podamos tener comunión con Él a través de la oración. Ahora, cuando nosotros estamos comenzando en ese proceso de orar, muchas veces nuestras oraciones son según los deseos de nuestro corazón. Estamos dominados aún por una mente no renovada y por eso pedimos cosas que cuando empezamos a madurar en Cristo decimos: ¿y yo por qué pedía eso? Yo no sé si usted fue de los que en alguna vez hizo una oración como: Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero haz algo. Pues yo les confieso, hermano, que en una ocasión yo oré de esa forma: Señor, o cámbiala o llévatela. En mi desespero por una situación de la tierra, ¿verdad? Porque nosotros nos afanamos por las cosas que vivimos aquí en la tierra. Y yo estaba pidiéndole al Señor prácticamente: mátala. Llévatela para ver si yo me quito este problema de encima. Son oraciones nacidas de una mente no renovada. Porque ahora, cuando uno ha sido renovado y lleno del conocimiento del Señor, uno ora: Señor, ten misericordia de su alma. Salva a esta persona pecadora, que se arrepienta para que te conozca y sea transformada y cambiada de vida. Esa es la oración de una mente transformada. Pero una mente carnal dice: Señor, ilumínala o elimínala. Y muchas oraciones son así, emocionales, carnales. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque hemos sido salvos, recuerden que el salvo es como un bebé recién nacido, que tiene que crecer y que tiene que madurar y que tiene que cambiar y ser transformado. No se puede quedar solo con ser salvo y no madurar en su conocimiento del Señor, porque necesitamos ser transformados. Ahora, el Señor, que nos conoce y en su perfecta sabiduría va conduciendo al ser humano para que nosotros entendamos que en todas las circunstancias que vivimos hay un control divino. Hay un control de Dios que quiere que nosotros seamos formados en el carácter de Cristo.
y que podamos a través aún de las circunstancias difíciles tener una comunión con Dios. Mire, es común de que cuando uno está bien, que todo le está saliendo normal, que no tiene grandes problemas, uno se olvide de tener comunión con el Señor. Pero cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor. Y por eso muchas veces el Señor permite las dificultades y las circunstancias difíciles para que podamos volver nuestros ojos a Él. Porque nuestro Dios quiere que siempre estemos en comunión con Él. Pero quiere que podamos crecer y madurar de tal forma que no sea el problema lo que te lleve a buscarlo, sino que tú en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, en todo tiempo tú puedas orar y suplicar en el Espíritu y veles en ello con perseverancia y súplica. ¿Cuándo? En todo tiempo. Porque cuando tú maduras y vas creciendo en el Señor, no solo las dificultades te hacen volver tus ojos a Dios, sino que aún el gozo, las buenas noticias, las cosas buenas también te hacen volver tus ojos a Dios en agradecimiento. En agradecimiento por las bendiciones recibidas. Así que, queridos hermanos, tenemos que tener en nuestra mente que Dios nos ha llamado a una comunión entrañable a través de la oración y de la adoración. Porque este es el mejor regalo que nosotros hemos recibido, el poder tener comunión con Él. Ahora, ese Espíritu Santo que nos lleva a tener comunión con el Señor, que es un regalo que Dios nos ha dado, también puede ser resistido. La Biblia nos enseña: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el corazón, ¿para qué? Para hacerte ir a la comunión con Dios. Es una de las obras del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre las obras del Espíritu Santo? Una de las obras del Espíritu Santo es unir tu espíritu al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe, el Espíritu conoce lo que hay en el corazón de Dios y también conoce lo que hay en tu corazón, y su labor es alinear eso para que nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra mente se alinee a ese espíritu, a esa comunión, a ese conocimiento de Dios. Pero también como humanos tenemos la facultad de resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo así de resistirlo? Querido hermano, el Espíritu Santo te advierte. Lo que tú llamas que te da como cargo de conciencia. Bueno, ese cargo de conciencia es la voz del Espíritu Santo advirtiéndote de que no hagas o que no digas o que no vayas por ese lado, sino que te invita a la comunión con Dios. Pero el ser humano puede decirle no a esa voz del Espíritu Santo y hacer lo que quiere y darle rienda suelta a su carnalidad y darle rienda suelta a su deseo. Mire, querido hermano, nadie que esté frente a una tentación, que vaya a un momento de oración y adoración, quedará sin la fuerza del Espíritu Santo para vencer la tentación. Si usted está pasando por un momento de tentación, que usted está allí, que no sabe qué hacer, y usted se pone a escuchar, le voy a poner este ejemplo, usted está que llamo o no llamo a esa persona, llamo o no llamo a esa persona. Una persona a la cual usted no tiene que llamar porque lo va a llevar a una relación prohibida. Y usted pone una canción que le recuerda los momentos bonitos que vivió con esa persona. Déjeme decirle que lo que usted va a hacer es llamarlo inmediatamente. No va a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque esa canción le va a mover sus emociones y usted va a resistir al Espíritu Santo que le dice que no. Pero si usted, en vez de colocar esa canción nostálgica, coloca una alabanza, coloca una canción de adoración y va y ora y le pide al Señor: ay, Dios mío, Señor, ilumíname, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me comporto? ¿Esto está bien? ¿Esto es tuyo? ¿Esto no es tuyo? ¿Qué cree que va a suceder?
El Espíritu Santo de Dios le va a convencer de todo pecado, juicio y justicia. Y en medio de esa adoración y en medio de esa oración, usted va a ser fortalecido para no caer en el pecado. Pero ¿quién tiene esa decisión en su mano? Nosotros. Cada hombre y cada mujer decide si quiere alimentar el espíritu o si quiere darle rienda suelta a su carne y resistir al Espíritu Santo de Dios, el cual sí puede ser resistido y sí puede ser contristado. Así que recordemos que nosotros debemos buscar siempre estar en esa comunión con el Señor. Ahora, yo les hablaba de que el tema de hoy es la oración continua. ¿Cómo así la oración continua? Hermanos, muchos de nosotros, cristianos, practicantes de vidas piadosas, oramos. Usted debería orar. El domingo pasado yo le decía, si usted no ora, preocúpese. Si usted no ora, dude de que es un verdadero cristiano. Porque los cristianos oramos. Pero si no ora, entonces, ¿qué cristiano es usted? Y los que oramos, tenemos oraciones temporales. ¿Cuáles son esas oraciones temporales? Aquellas en las cuales nos presentamos delante de Dios, ya sea para darle las gracias, para rogarle, para suplicarle, para pedirle, para interceder. Expresamos lo que hay en nuestro corazón, nuestros profundos deseos al Señor, le adoramos en esa oración. Pero esa oración tiene un comienzo y tiene un amén final. Usted dice amén. Esa oración temporal es un tiempo exclusivo, ¿verdad? Es un tiempo exclusivo en el cual uno aparta ese tiempo para estar delante de la presencia del Señor de manera exclusiva, pero comienza y termina. Y es así, porque lastimosamente, no tenemos el tiempo exclusivo, las 24 horas del día, para estar exclusivamente en oración. Ninguno de nosotros puede decir eso. Porque aún los que no tienen que cumplir un horario laboral tienen actividades y responsabilidades. Tienen responsabilidades en el hogar, tienen responsabilidades con los hijos, tienen responsabilidades en el estudio, tienen responsabilidades en muchas cosas. Así que 24 horas no tenemos disponibles totalmente para estar en exclusividad delante de la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos oraciones temporales. Pero quiero decirle que el Señor nos llama a tener más que una oración temporal con Él. Él nos ha llamado a una comunión permanente, a una oración continua, que no es establecida en un tiempo específico, sino que es que aún después de que yo digo amén a esa oración, ese tiempo exclusivo que yo le dediqué al Señor, y yo digo amén porque tengo que dedicarme a otras cosas, aún después de decir amén, nuestra conversación con Dios no se acaba, sino que nosotros seguimos teniendo conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y en donde quiera que estemos. Hermano, yo le hago a usted hoy la pregunta: ¿usted tiene conciencia de Dios aun cuando no está en su oración o en el culto o aquí en el tiempo de cuando venimos a estudiar la palabra? Porque muchos dicen amén, hasta luego, nos vemos, hermanos, y pareciera que perdieran la conciencia de que Dios es real, es un Dios omnipresente, es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que está en todas partes, y pareciera que nos desconectáramos como si fuera un clip, un foco que prende y apaga. Tengo conciencia de Dios porque llegué a la iglesia, ¡plac!, prendo el foco. Me voy de la congregación, pierdo conciencia de Dios. Dios, hasta el próximo domingo, nos vemos. Hay muchas personas que viven así, pero pierden la conciencia de Dios en su lugar de trabajo,
Pierden la conciencia de que Dios está ahí presente observándoles y como una fuente inagotable de recursos y provisión para el creyente cuando está en el barrio haciendo el aseo, cocinando, escuchando la clase con el profesor. Sigue estando Dios ahí. Dios no se ha ido ni se ha desaparecido. Somos nosotros los que perdemos conciencia de su omnisciencia y de su omnipresencia y de su omnipotencia. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener esa oración permanente y continua, que en cada momento que estamos o en cada actividad que estamos haciendo, nuestro Dios es presente. Y cuando tenemos una situación, nuestra mente va a Dios. Y cuando tenemos que tomar una decisión, nuestra mente va a Dios. Y cuando estamos cansados por el trabajo del día, nuestra mente va a Dios. Y cuando recibimos una buena noticia, nuestra mente está conectada con Dios. El que vive consciente de la presencia de Dios en su vida, vive con una sensación espectacular de paz y de gozo. Porque sabe que Dios está allí. Que en todo Él está allí para proveerle de cualquier cosa que necesita. Por eso el que es consciente de la presencia de Dios puede decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero de igual forma, la persona que es consciente de la presencia de Dios también vive con un temor reverente a no desagradar a Dios, porque sabe que Dios está ahí y sabe que si peca, Dios lo va a ver. Tal vez los demás no lo vean. Tal vez pensemos que lo hacemos en oculto. Nadie está escuchando esta conversación. Nadie vio cuando entré a ese lugar prohibido. Nadie se dio cuenta. Pero quiero decirle que Dios sí. Y el que vive con conciencia de Dios en su mente y en su corazón sabe que Dios está allí. Y que Dios está observando y que Dios está agradando o desagradando de esos momentos que para nosotros son íntimos, pero para Dios son descubiertos. Querido hermano, nosotros deberíamos vivir permanentemente en oración. Aunque tú digas amén, gloria a Dios, bueno Señor, me voy a trabajar en el transporte. Tú deberías estar pensando en Dios. Y si tu mente se tiene que ocupar en tu trabajo, ocúpate de tu trabajo. Si tu mente se tiene que ocupar en el estudio, ocúpate del estudio. Si te tienes que concentrar para que la comida no se te queme, concéntrate para que la comida no se te queme. Pero aún allí no pierdas conciencia de que ese Dios es el que te está ayudando. El que está ahí presente, aún guiándote para que el frijol no se queme o quede duro. Porque yo le digo que incluso a veces yo le he dicho: ay Señor, ayúdame para que esta comida quede bien, porque hay cosas que no me quedan tan bien. Tengo 44 años y no he podido hacer un buen arroz. No me quedan bien. De pronto usted me pone a hacer pasta y quedan sabrosas, pero a mí no me ponga a cocinar arroz, hermano. Eso no se me da. Y cuando tengo que hacer el arroz, entonces yo le digo: Señor, ayúdame para que el arroz quede bueno, y si no queda bueno, por lo menos que se sienta que le puse amor. Porque somos conscientes de esa presencia de Dios inundando todo en nuestra vida. Mire, querido hermano, y la Biblia nos habla de hombres y mujeres en la palabra que vivieron de esa forma, en una oración permanente. Veamos a David. Salmo 16:11. Mire este salmo escrito por David. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! ¡Qué expresión tan maravillosa! ¿Cómo debía sentirse David de poder decirle al Señor: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre? ¿Qué estaba experimentando David que podía decir
que él sentía una plenitud. Y no cualquier plenitud, una plenitud de gozo. O sea, el gozo estaba completo. Sentía delicia de estar en la presencia de Dios. Yo le pregunto, ¿usted, querido hermano, ha experimentado eso en su oración? Porque si para nosotros los cristianos la oración se nos vuelve un requisito, se nos vuelve, ay, ahora me toca orar. Es que allá en la iglesia enseñaron que teníamos que orar todos los días, entonces bueno, voy a orar. Porque imagínate, que si no oro, porque no, que cristiano no soy. Si esa es la oración para nosotros, querido hermano, estamos perdiendo la delicia de vivir en la comunión con Dios. Eso que David experimentó de decirle, ay Señor, qué rico se siente, qué feliz me siento de poder estar en tu presencia, qué paz, qué gozo, qué satisfecho me siento porque tú lo llenas todo. Eso es lo que estaba diciendo David. Y cuando nosotros estamos en esa comunión real con Dios, no una comunión ficticia, autoimpuesta, no un requisito que cumplir para decir que somos o no somos, sino que verdaderamente nuestra alma descansa en la presencia del Señor, podemos disfrutar de ese sentimiento de sentirnos plenos, de sentirnos satisfechos, una satisfacción, querido hermano, que el mundo no nos va a dar. Mire, usted se puede alegrar por cosas que usted hace en este mundo natural. Uno se alegra porque le salió bien el trabajo. Uno se alegra de hacer deporte. Ahora nuestra familia está entrando en el deporte. Hasta a mí me ha tocado. No me gusta mucho, pero ahí estoy haciendo mi esfuerzo. Y se siente uno chévere. Ay, terminé. Imagínense que les comparto. Para algunos será poco, pero el viernes troté mis primeros 2 kilómetros. Eso para mí fue gloria, porque jamás pensé en la vida que yo fuera a trotar. De hecho, que cuando comencé el running dije, yo no voy a trotar. Y el viernes pude trotar mis primeros 2 kilómetros, muy lento, pero lo hice, y ese día yo me sentí muy contenta. Pero quiero decirle que cuando llegué a mi casa me empezaron a doler las rodillas, se me quitó un poco el contento. Porque no hay nada en este mundo que realmente pueda traernos verdadera plenitud y gozo que estar en la presencia del Señor. Que disfrutar de la delicia de estar en su diestra. Estas cosas que nos producen gozo en el mundo son bendiciones que Dios nos da. Son añadiduras para que tú disfrutes en esta tierra y en este mundo que Dios creó para goce del hombre. Así que hacer deporte o que tú te comas un postre que te gusta o una comida que disfrutas o que sacaste una buena nota en el parcial, todas esas son cosas que nos producen satisfacción, pero son temporales, de corta duración, y nada de eso trae verdadera, eterna plenitud al hombre, solo el estar en la presencia del Señor. Recibir un dinero nos produce felicidad, pero cuando se acaba, lamento. Y así es todo en la vida, querido hermano. Yo contenta con mis 2 kilómetros y apenas me dolieron las rodillas. Ay, yo para qué hice 2 kilómetros. Y así es todo. Cosas que nos producen felicidad, pero momentánea. Pero en la presencia del Señor, ese gozo es eterno. ¿Y sabe qué es la buena noticia? Que nadie nos los puede arrebatar. Nadie nos puede quitar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Eso dice la Biblia. Por eso aún cuando viene la dificultad, la enfermedad, el problema, la circunstancia difícil, el que está en la comunión permanente con el Señor puede decir, y puede no solo decirlo, puede sentir que su gozo no le es quitado. ¿Y que tiene que enfrentar un desafío? Sí. ¿Que tiene que solucionar un problema? Sí, de la mano de Dios. Pero no se siente abatido porque el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Quién puede experimentar esto, querido hermano? El que vive en comunión permanente, en certidumbre y conciencia de la presencia de Dios en su vida. Mire, David podía decir en el Salmo 51:6, mire lo que dice David:
Salmo 51:6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Intimidad. Allí en esa intimidad, pero es una intimidad que se hace de verdad. En ese secreto el Señor nos hace comprender sabiduría, nos hace vivir en plenitud, nos hace experimentar su pastoreo. Miremos otro caso, el caso de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Antes de pasar a Elías, sí, primer libro de Reyes 17:1. Antes de leer la palabra y pasar a Elías, usted recuerde que David fue un joven pastor, luego se convirtió en rey, ¿verdad? Pero durante esa etapa de pastoreo donde él fue formado por Dios, luchó con osos, luchó con leones. Y si se dan cuenta, los salmos que él narra no son de sus hechos victoriosos. Esos hechos victoriosos los narraron otros. Pero él que decía: ay, Señor, delicias a tu diestra. Eso era lo que verdaderamente a él lo llenaba y le daba plenitud. No las victorias que había tenido, no el haber acabado con un león. Lo que le daba a él plenitud era estar en la presencia del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, Acab era el rey y Elías el profeta: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire esta expresión impresionante del profeta Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. El estar en la presencia de Dios le permitió a Elías tener conocimiento de la voluntad de Dios. El permanecer en la presencia del Señor le permitió a Elías que Dios le dijera: Elías, va a llover, no va a llover, en este tiempo sí, en este tiempo no. El estar en la presencia de Dios hizo a Elías un hombre entendido de los tiempos de Dios y valiente, capaz de presentarse delante de un rey malo y decirle: viva Jehová. No solo no exaltó al rey, porque todo el que se presentaba delante de los reyes tenía que decir viva el rey. Y él no solo no dijo viva el rey, sino que dijo viva Jehová. Él sabía a quién le pertenecía, quién era el verdadero poderoso, quién tenía el poder para hacer llover y dejar de llover sobre la tierra. Elías sabía que Dios podía ejercer su juicio sobre el rey Acab. Por eso para él el importante no era el rey Acab, el importante era el Señor. Ese mismo Dios que le dio a Elías la sabiduría y la capacidad de ver que él iba a hacer llover, iba a dejar de llover, pero no solo eso, sino que por estar en la presencia de Dios, Elías fue usado como instrumento en la tierra para abrir su boca y decir: no va a llover. Y luego usar ese mismo instrumento para decir: sí va a llover. Unce tu carro, rey Acab, prepárate porque ya viene la lluvia. ¿Por qué Elías podía decir eso? Que llueva y que no llueva. Porque estando en la presencia del Señor, el Señor le revelaba todas las cosas. Cuando tú estás en la presencia del Señor, disfrutas de que Dios te muestre, de que Dios te guíe, de que Dios te haga conocer su voluntad. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tú puedes saber cuándo detenerte, cuándo avanzar, cuándo emprender y cuándo no emprender. Pero cuando tienes tú
esa capacidad y esa sabiduría para tomar esas buenas decisiones cuando estás en la presencia del Señor. Porque yo quiero decirle, querido hermano, que nosotros como seres humanos no tenemos mayor, o por decir casi que ningún poder para hacer que las cosas sucedan o no sucedan. Se nos ha enseñado que hay poder en nuestras palabras, que lo que tú digas y lo que tú confieses, eso será. Y creímos que esto era una verdad bíblica. Pero quiero decirle que en nuestras palabras, en las propias, no hay ningún poder. El poder está en la palabra de Dios. Y cuando tú declaras y profetizas la palabra de Dios, entonces esa poderosa palabra de Dios, viva y eficaz, cobra vida y sentido en esta tierra. Por eso el profeta Elías pudo decir: no va a llover sino por mi palabra. ¿Era realmente su palabra? No. Era la palabra de Dios que de antemano ya le había dicho a Elías: Elías, voy a hacer que no llueva. Es el juicio contra Israel y contra Acab. Así que no eran las palabras de Elías. Ya Dios le había dicho lo que iba a hacer. Por tanto, Elías, con la autoridad dada por Dios, ahí sí pudo decir: no va a llover, porque Dios ya le había dicho que no iba a llover. Elías no tenía poder en sí mismo, como tú y yo no tenemos poder en nosotros mismos para hacer que sucedan o no sucedan las cosas. Mire, por mucha fe, fuerza, esfuerzo que tú le pongas a algo, si Dios no quiere, no será. Pero yo me esfuerzo, pero yo trabajo, pero yo lucho. Si Dios no quiere, no será, porque no será y nunca se tratará de nuestro poder. La fortaleza que nosotros podemos tener, el poder que nosotros podemos tener, es el que Dios nos ha dado. Si hay alguna autoridad en la iglesia, es la autoridad dada por Cristo. Si hay algún poder o fuerza que tú puedas tener, es la que Dios te da cuando tú habitas en su presencia. Porque cuando tú habitas en su presencia, entonces el poder y la autoridad y la fuerza que Dios te da es para que tú cumplas su propósito, no el tuyo. Pero una persona consciente y que vive en la presencia de Dios conoce la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios actúa. Entonces viene ese poder y esa autoridad de Dios para respaldar su obra, su propósito, su plan en esta tierra. Y nos usa a nosotros los creyentes como instrumentos. ¡Qué maravillosa bendición! Ser usados por Dios. Qué maravilloso regalo, ser usados por Dios, útiles en esta tierra para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Usted no cree que eso es un regalo? El saberte útil en las manos de Dios, el saberte colaborador, embajador del reino de Dios. Es maravilloso, hermano, y esto solo lo puede hacer alguien en la presencia de Dios. Y tal vez llegáramos a pensar: no, pero pasa que imagínate, Elías era Elías, él era el profeta. Ay, porque usted está hablando de David, imagínese, el rey David, y ahora el segundo Elías, el profeta Elías. O sea, ¿eso qué queda para mí? Quiero decirte, la carta de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, declara quién era Elías. Y esto podría aplicarse a cualquier hombre o mujer en la Biblia, de la cual nosotros nos parece que son muy maravillosos. Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. Mire quién era Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Es que Elías estaba fuera de serie? No. Elías era un hombre común y corriente, como tú y como yo, con las mismas pasiones, sujetos a las mismas tentaciones, al mismo deseo de su carne. Era igual a nosotros. No era mejor.
Pero ¿qué pasó? Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué Elías pudo lograr esto? Porque estaba en la presencia de Dios, no porque él fuera sobrenatural, no porque él fuera mejor, no porque él fuera el gran profeta, era porque era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Así que tú y yo, hombres sujetos a pasiones de esta tierra, podemos ser igual de útiles que Elías. Lo único que nosotros necesitamos es estar en comunión con Dios. Amén. Queridos hermanos, hay muchos ejemplos. El mayor y más tenemos a Moisés, también un hombre que vivía en la presencia del Señor. Durante 40 días y 40 noches estuvo humillado, postrado delante de la presencia del Señor y recibió las tablas de los mandamientos. Imagínense, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, su rostro ya resplandecía. Y a nosotros 40 minutos de culto a veces nos parece que es mucho tiempo. Está hablando y se están demorando más. ¿Cuándo se va a acabar y tengo que hacer almuerzo? Uy, va a llover, no voy a poder lavar. Son las cosas que vienen a nuestra mente porque pareciera que este mundo nos arrastra tanto, hermano. Nos arrastra tanto este mundo, la cotidianidad, la rutina de este mundo, que se nos olvida tener conciencia de Dios. El mayor ejemplo que nosotros tenemos no es Elías, ni David, ni Moisés. Todos ellos hombres sujetos a pasiones. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice del Señor Jesús: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. El Señor, esto no es el único pasaje que habla de que Jesús se apartaba a orar. Muchos pasajes en los evangelios nos narran y nos hablan de un Jesús que se apartaba a orar. ¿Por qué? Porque Él tenía oraciones temporales con el Señor. Esas oraciones donde, Señor, aquí estoy, amén. Pero vivía en comunión perfecta con el Padre. Él era uno y sigue siendo uno con el Padre. Y hasta esa medida nos quiere llevar a nosotros el Señor. A que seamos uno como Él. El Padre y Jesús son uno, que nosotros también seamos uno con Él. Solo aquel que está en la continua oración y conciencia de la presencia y la habitación de Dios en su vida es el que vence en todo. Recuerde que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Pero venció. De la misma manera nosotros también venceremos cuando estamos en la presencia del Señor. Nosotros vamos a tener victoria. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre todo esto que tenemos que vivir en el mundo. Quiero terminar hablándoles sobre unos consejos prácticos para alcanzar esa oración continua. Ya sabemos los efectos maravillosos que esa oración puede causar en nosotros, como lo causó en David, que vivía en la plenitud de gozo, como lo causó en Elías, lleno de poder y autoridad, como lo causó en Moisés, que su rostro resplandecía, como lo causó en Jesús, que venció la tentación y las artimañas de Satanás. Todo aquel que vive continuamente en la presencia del Señor va a tener buenos resultados. Buenos resultados. Así que, ¿cuáles son esos consejos prácticos para alcanzar esa oración continua o permanente? El primer consejo que les puedo dar en esta mañana
es que usted debe anhelarlo. Salmo 84:2. Dice el salmista: anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma. Hermanos, si nosotros no anhelamos la presencia de Dios, si nosotros no anhelamos el ser llenos del conocimiento de Dios, si nosotros no anhelamos vivir en esa comunión con Dios, los demás consejos no sirven, no valen. Porque si no hay un anhelo de tu parte, de verdad, de estar con el Señor, si tú no anhelas, si tú no amas a Dios, si tu deseo profundo y el más profundo de tus anhelos no es Dios, todo lo demás se te será como un impuesto, como una obligación, como un deber. Hablamos incluso de deberes cristianos. Decimos los deberes cristianos. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Orar, ayunar, vigilar, congregarnos. Hablamos de deberes, pero cuando usted escucha la palabra deber, ¿qué siente? Una tarea, una obligación, algo que me pusieron y ahora me toca hacer. Esa es la sensación que hay cuando a ti te hablan de un deber, algo que te toca. ¿Por qué no hablamos de los regalos a los cristianos? ¿Por qué no hablamos de las delicias del cristiano? ¿Por qué no hablamos de las maravillas y los medios de gracia que tenemos los cristianos? ¿Cuáles? Los mismos: la oración, el ayuno, la vigilia, el congregarnos. Son medios de gracia, regalos que Dios le ha dado a su iglesia para que disfrutemos, para que alcancemos sus promesas, para que gocemos de sus bendiciones, para que seamos engrandecidos, para que seamos empoderados. Pero para nuestro propio deleite, no, para la gloria de su nombre. Son regalos que el Señor nos ha hecho, no es un deber. Y si usted no anhela conocer al Señor, si usted no anhela estar en la presencia de Dios, ¿qué esperanza hay? Dios mira lo que hay en el corazón. En muchas de mis oraciones personales yo le digo: Señor, yo sé que de verdad tú escudriñas el corazón. Mira que yo te amo, porque a veces no tengo palabras cómo expresárselo. A veces me quedo corta, no encuentro unas palabras apropiadas para decirle al Señor. Y yo le digo: entonces mira mi corazón, que lo que yo te estoy diciendo es verdad, porque no sé cómo más decírtelo, Dios. Mira mi corazón, porque tiene que existir un profundo anhelo, un profundo, verdadero y sincero deseo de tu parte para con Dios. De resto, hermano, ¿qué le digo? ¿Qué otro camino hay? No lo hay. Pero cuando tú anhelas de verdad a Dios, Dios se manifiesta. Se manifiesta. Así que ese es el primer consejo, anhelarlo. Segundo consejo, para poder vivir en una oración continua, permanente. Querido hermano, nos toca una tarea, y esta sí es una tarea. Este sí es un deber. Este sí es una responsabilidad. Y es tratar drásticamente con el pecado. Mire, tratar con el pecado no es un deleite. Deleite es vivir en pecado, porque muchos pecados son deleitosos en esta tierra. Entonces ahí sí nos toca la labor, la responsabilidad, el deber, la tarea obligatoria
de tratar drásticamente con el pecado, porque la permisividad en la vida del creyente ante cosas que no le agradan a Dios siempre serán un tropiezo para experimentar la comunión con Dios. Recuerde que lo que separó al hombre de Dios, ¿qué fue? El pecado. Así que el pecado no va a ser sino un estorbo, un obstáculo para vivir en comunión con Dios. Y lo que yo les enseñaba, tú no puedes prender y apagar como si fuera un bombillo. Es imposible. Porque tú no puedes estar en la presencia de Dios y en la comunión con Dios sin que sientas dolor, angustia, rechazo por pecar. Así que es imposible que tú estés aquí, gloria a Dios, Señor, cuánto te amo, Dios mío, allá voy a estar en el cielo adorándote, amén. Y llegas a tu casa a pecar. Eso no es posible, hermano, es una contradicción. Eso no se puede. Ay, pero entonces, ¿por qué yo sí puedo? Allá adorar, alabar y aquí pecar tranquila y felizmente. Quiero decirte que una de las dos cosas es deshonesta. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. No puedes verdaderamente estar en la comunión con Dios y pecando al mismo tiempo. Si estás pecando deliberada y voluntariamente es porque has contristado al Espíritu Santo y tu espíritu está a la verdad o muerto o agonizando. Es porque te has desligado de la comunión con Dios. Es porque has apagado al Espíritu Santo en tu vida. Porque le has dado lugar a la tentación y al enemigo. Y lo que tienes con Dios es una relación, como lo decía mi hermana, hipócrita. Porque estás viviendo superficialmente una religión, no una comunión. El que está deliberadamente en pecado o pecando sabiendo que está pecando es porque ha contristado al Espíritu Santo. ¿Los cristianos podemos llegar a ese punto? Sí, hermano, muchos. Por eso caen, por eso vuelven atrás, por eso muchos nos continúan, por eso vemos grandes hombres y mujeres de Dios cayendo en pecados bochornosos. ¿Por qué? Porque han apagado su vida de oración, porque han descuidado la oración y la comunión espiritual, porque han contristado al Espíritu Santo y por eso pueden pecar sin temor, sin culpa, sin sentirse redarguidos por el Espíritu o convencidos por el Espíritu de pecado. ¿Por qué? Porque han apagado y han cerrado sus oídos a escuchar la voz de Dios. Pero aquel cristiano, hombre, mujer de Dios, que está en continua comunión con el Señor, alimentando su espíritu, adorando y alabando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, podrá tener la fortaleza para vencer la tentación como la venció Jesús en el desierto. Y como la podemos vencer todos, porque aún el Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta y está llamándote, pero con todo a ti será tu deseo. Y tú, estoy confundiendo la cita, querido hermano, perdone. Pero lo que quiero decir es que el Señor le dijo a Caín que el pecado iba a estar tocándole, pero que él podía vencer el pecado. Búscame la cita, Dianita, en Génesis, cuando el Señor le habló a Caín. ¿Cómo? Vamos a buscarlo para leerla como es. Mientras tanto, que la va buscando Diana, ahora la vamos a leer. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Que sí podía tener poder sobre el pecado, que él podía vencerlo, aunque el pecado estuviera ahí tocándole. Pero ¿por qué Caín no pudo vencer? Porque no estaba en la comunión con el Señor. Ay, sí, estaba bien.
El pecado está a la puerta con todo esto. A ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, esto es lo que puede hacer un hombre y una mujer que está en la comunión con el Señor y ha tratado drásticamente con el pecado. Se puede enseñorear, pero mientras tanto, no. Por último, aumento de la oración temporal. Entre más ore el cristiano, más deseo tendrá de orar. Entre más ore, más deseo tendrás de orar. Aquí hay una frase anónima, no dice su autor, pero me gustó mucho y quisiera compartírselas. Cuando no puedo orar, oro hasta que pueda orar. Y luego oro hasta que haya orado. Yo no sé si he sido la única que ha luchado con momentos de no querer orar, de sentirme tan decaída o tan fastidiada por esta vida y por los problemas y por las cosas que uno sabe que debe orar, pero ni orar quiere. Creo que los cristianos en algún momento pasamos por esa situación y esa circunstancia. Y preguntamos entonces, ¿y qué podemos hacer cuando eso nos pasa? ¿Qué podemos hacer cuando no queremos orar? No hay otra cosa que podamos hacer sino orar. Es que no quiero orar, ¿qué puedo hacer? Hermano, ore. ¿Cómo podemos vencer el deseo de no orar? Orando. ¿Cómo se puede ayudar usted? Si le gusta, ponga alabanzas. Coloque alabanzas y ahí empieza. Pero no hay otra forma de vencer las ganas de no orar que orando y alabando y adorando al Señor. Cuando nuestra vida de oración se ha ido decayendo, y si tu vida de oración ha ido decayendo y cada vez has estado orando menos o ya no oras, no creas que está todo perdido. No creas que ya no hay esperanza. El Señor nos ha traído esta palabra y esta enseñanza para exhortarnos a volver a la comunión con Él. Si Dios no quisiera que tú volvieras a tener comunión con Él, tú no estarías escuchando este mensaje. Hay esperanza para todo aquel que quiere y anhela y desea volver al Señor. Él va a estar allí esperándonos. Él va a estar allí con los brazos abiertos esperando a que tú vuelvas a estar en comunión con Él. Y en la medida que tú empieces a orar más fuerte te volverás. Más fácil te será dejar el pecado. Más fácil te será ver la voluntad de Dios. Más fácil te será vencer las tentaciones. Cada día te será más fácil entender y recibir el conocimiento de Dios. Más fácil se te va a volver todo lo espiritual y más difícil se te va a volver ser carnal en la medida que tú ores. Eso no va a suceder de un momento a otro. Te requerirá de ti una disciplina, pero sobre todo una determinación a volver al Señor. Si tú no estás orando poco, es tiempo de aumentar tus tiempos de oración. Es tiempo de que tú dispongas un momento de tu vida para orarle al Señor. Comienza con unos minutos, pero hazlo. Y en la medida en que tú ores cada día más, vas a desear estar más en la presencia del Señor. Yo tengo una disciplina que me he impuesto porque para mí es más fácil orar en la madrugada porque el resto del día me enredo. Y a veces estoy en ese tiempo de oración y siento que no me alcanzó el tiempo para todo lo que quería hacer con el Señor. ¿Sabe qué hago, hermano? No dejo mis actividades. Yo tengo que estar en mi trabajo a las 6:10 de la mañana. Ya debo estar en mi lugar de trabajo. Pero ¿qué hago yo? No me alcanza el tiempo. Me despierto
10 minutos más temprano y son 10 minutos que tengo para estar en la presencia del Señor. Y si siento que esos 10 minutos me fueron insuficientes, el día siguiente me despierto 15. Y así hasta he logrado un tiempo que considero es mi devocional. Y me despierto a determinada hora con disciplina para poder estar en la presencia del Señor. Hermano, ¿es fácil madrugar? No es fácil. Tal vez usted lo haga de noche, trasnochar es fácil, no es fácil, ninguna disciplina es fácil, pero en la medida que usted comience a ser disciplinado con sus tiempos de oración, descubrirá el deleite que es estar en la presencia de Dios, disfrutará de la plenitud de gozo de la que habla David. Comience con 5, con 10 minutos, comience con lo que usted va a comenzar. Pronto, en lo que menos usted cree, tendrá tiempos maravillosos en la presencia de Dios y usted mismo querrá aumentar esos tiempos de oración. Pero si no comienza, si usted no rompe con ese desapego, si usted no rompe con esa indiferencia, si usted no rompe con esa negligencia, con esa pereza, no podrá disfrutar de estas grandes y bellas bendiciones que tenemos los hijos de Dios. ¿Dormir es más sabroso? Algunos dirán que sí, pero créame que no hay mayor delicia que estar en la presencia de Dios. Y esos 15 minutos de sueño a usted no le van a causar un gran perjuicio durante ese día, pero le van a traer una delicia para el resto de sus actividades. Y va a sentir usted que va de la mano de Dios todo el día. Así que, hermano, dispóngase. Usted le dedica tiempo a tantas cosas. Hágase un autoexamen. Yo no tengo que hacerlo por usted. Hágase un autoexamen cada uno y mire a qué le dedica tiempo. Le dedicamos tiempo al teléfono, al Netflix, a la HBO, a Prime, a todas esas cosas que ahora tenemos en las televisiones. Le dedicamos tiempo a nuestros hobbies. Le dedicamos tiempo a lo que nos gusta, a las que les gusta cocinar, le dedican tiempo a la cocina. Le dedicamos tiempo a tanto, querido hermano, le dedicamos tiempo al trabajo porque toca. Le dedicamos tiempo a los hijos porque es importante. Y todas estas cosas son importantes. La vida es importante vivirla. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil dedicarle tiempo a Dios? Si Él es el que nos da el resto de las cosas. ¿Por qué somos tan negligentes y tan displacientes con el Dios que nos da todo? Porque Él siempre es lo último en la lista. Ya en el momento de extrema urgencia es cuando nos acordamos de la oración. ¿Por qué no disfrutar de la delicia de estar en su presencia? Querido hermano, aumente su tiempo de oración. Y si no está orando, comience. Pero no deje de orar, porque ese es no solo la respuesta a nuestra necesidad, sino nuestro deleite. Así que, hermanos, estos consejos importantes, anhélelo, trate drásticamente con el pecado, comience o aumente su tiempo de oración y tenga mucha fe. En conclusión, vivir en el gozo de la presencia permanente de Dios a través de la continua oración es lo que cumple el propósito de la existencia del hombre. Todo lo demás ocuparía su lugar si nos dedicáramos de corazón a esta labor y este gran privilegio, que es orar.